Estamos iniciando la grabación. Ok. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Bien? ¿Fueron a la playa? ¿A los chiquillos me están escuchando o no? Sí se escucha, profe. ¿Me están escuchando ahora o no? Sí. ¿Se corta la comunicación? Por lo menos a mí no. Sí, porque me está experimentando problemas técnicos. ¿Ahí están viendo la presentación? Ahí. Sí, ahí sí. Sí, ya. Vamos a Profe, empezar. habíamos mandado unos correos en el chat porque compañeras que no se han podido conectar Bueno, o no están en pero el grupo, no sé. sí, lo único que me llegó aquí por el chat, Pereyollarse, y me dice que ya existe. Me han mandado otro, ¿no? Sí, Catalina Paredes, Nasiari y Krishna, creo. Los pueden reenviar porque no ha llegado nada al chat.
Ahí se lo reenvié, pero no sé por qué no le suena. No sé. Hay un problema aquí, oye, que me está fregando. Que me dice que se estableció como no, le trato de cambiar la configuración, pero no puedo. Me dice que está como privacidad. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, A ver, este grupo se llama... ¿Dónde están los nombres? Bueno, vamos a empezar la clase. Después díganle a sus compañeras que está grabando que revisen la clase y veamos lo que ocurre, porque aquí agregar miembro, aquí está ya. Dígame el correo de la alumna que... Aló. Profe, Sepúlveda Krishna. ¿Pero cómo el correo? Sepúlveda Sepúlveda. Krishna con K Ya. Usted y ahí, con doble. Con ahí, doble. Ella es la que le sugiero. Ahí está. sí, ahí. Y ahí la agregué ya. ¿Qué más? Mm. Era creo algo como Nasiari Olmazábal, Naciari. ¿sí? Se ¿Cómo se escribe? escribe con C, C, Y. Parece que se me fue el internet. se pegó el profe, parece, Estefa. Yo pensé que se me había ido el internet. A mí. Porque yo, Problemas con la yo a internet. ti. a- ¿Me escuchan o no, chiquillos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Recién, profe. Recién como que volvió. Sí, no, sí, aquí voy a tener que parece cambiarme de computador porque estoy teniendo serios problemas con este PC. A ver, ahí voy a otra vez agregar a Naciarí. Ella es Ormazábal. La agrego. Ahí la quedó agregada. Dice que ya existe el miembro en este equipo. Es que ¿Están parece viendo? que ella, Sí, profesor, profe. Es que usa el usa como el Gmail, por Gmail, ¿o eso. no? Y está incluida con el institucional. Sí, ¿cuál es el Gmail que tiene? Es el nombre nasiari.ormazábal@gmail. Ah, es lo mismo que esto, pero @ Gmail. Claro. Yari Ormazábal. Sí. Espera un poquito. Tengo que borrar esto, no. Nakyari.Ormazábal. Así, ¿cierto? @gmail. @gmail.com. Ahí está.
Ya, ahí quedó agregada. ¿Qué más? Y la otra era Catalina.paredes. Catalina. Punto Paredes. El correo de la institución, alu.ucl, UCM, no sé cuánto. Arroba. Alu, una cosa así. Alu. Alu.cm.cl. Ahí está. Agregar a Catalina Paredes, ¿cierto? Ya, profe, gracias. Ahí quedó agregada. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Pero me dice que ya, mira, los dos me dicen que ya existe un miembro en el equipo. Un miembro ya existe en este equipo. Qué raro, ¿no? Esta cuestión, oye, pero bueno. Vamos dándole a la vida y estamos pasando. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Ah, ya. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de unos minutitos para ir conectando la clase, ¿cierto? Activando los conocimientos previos, porque la clase pasada, lo que nosotros vimos fue, ¿cierto?, esta diferencia que no es tal entre geografía física y geografía humana. Empezamos a analizar todo lo que era el tema de la representación cartográfica de la Tierra y vimos la dificultad que existía de esta representación bidimensional, llevando una representación tridimensional o un objeto tridimensional a una representación bidimensional, ¿cierto? Que ese era el problema que tenían todas las cartografías y todos los mapas, ¿cierto? Y que se reduce, bueno, a cualquier tesalización, no sé cómo se llama esa palabra matemática, de transformar estas cosas tridimensionales. Y eso lo tomamos ejemplo, como nunca salimos muy similares, porque claro, tenemos cuerpos tridimensionales y cuando hacemos una fotografía, de los volcanes, que es cosa que también vamos a ver, y también bien, que es una forma gira. ¿Y qué quiere decir geoide? Simplemente que la Tierra es la única objeto hasta ahora en el universo conocido que tiene esta forma. Y si nosotros vamos a Marte, ¿cierto?, vamos a encontrar que la forma de Marte es única y la forma de Júpiter es única, etc. ¿Ya? Y eso se debe a la diversidad y vemos, ¿cierto?, que la Tierra está compuesta, tiene distintas densidades gravitacionales, y ahí quedan una forma. Y esto es lo que nosotros necesitamos transformar a superficie representada, con el nombre de mapas. ¿Ya? Aquí vimos lo que era. Y para hacer eso, vimos este video, ¿cierto?, que nos da la dificultad de analizar esta superficie terrestre. Y para construir mapas, señalamos este punto. A cualquier duda que ustedes vayan teniendo, me van consultando simplemente para aclarar las dudas. Y vimos este tema que era el elipsoide, ¿ya? Que el elipsoide es una figura, bueno, una abstracción más que una figura, que nosotros construimos para poder representar la Tierra, representar su verdadera forma geoide, ¿cierto? Y poder dibujar sobre ella, en realidad. Dibujar bidimensionalmente, ¿ya? Porque si no sería imposible hacer mapas más o menos que nos sirvieran a nosotros o que fueran más o menos exactos, ¿ya? Y eso significa que toda forma o toda representación de la Tierra está deformada, ¿ya? Aquí me acuerdo que hablamos sobre los GPS, ya cómo se medía el GPS, cómo nos daba la información que todos tenemos a disposición en nuestro celular,
bueno, celulares que no sean muy antiguos, ¿cierto? Y también dijimos que eso hacía, por las características de la forma de la Tierra y por los cálculos matemáticos que se realizan, llegamos a la conclusión de que es imposible, o no imposible, pero hasta que no se cree una nueva tecnología, o que se mejore la tecnología ya existente, que nos dé el punto 100% preciso. Se puede aproximar a un 99%, y entre más cercano está, entre más satélites, ¿cierto?, puedan reposicionar el punto donde, o puedan medir el punto donde tú estás. Entre menos satélites, ¿cierto?, es más impreciso. Y ahí la señal del celular marca una diferencia. Si una persona, ustedes se han retirado donde hay poca señal o mala señal, si ustedes se fijan, los GPS va a funcionar muy mal, porque está recibiendo muy poca información para fijar su punto sobre la superficie terrestre. Profe, ¿Aló? profe, ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí. Sí, que se había pegado. Le iba a consultar si esta diapo la daba por pasada la semana pasada, que yo recuerdo haber visto un programa con usted la semana pasada y no tanto de materia, sino que como que explicaba lo que íbamos a ver. ¿Cierto? Que tiene la Tierra, y nosotros tendemos a ver como redonda, pero que en realidad nos damos cuenta que no es redonda, ¿ya? Y que tiene distintos puntos, distintas formas, ¿cierto? Y que esta forma tenemos que representarla en dos planos, en dos dimensiones. O sea, y esto es lo que origina las distorsiones. Entonces el GPS, y aquí, por eso queda acá, lo que nos permite a nosotros es trabajar con esta forma que es la elipsoide, que es lo que nosotros trabajamos y vemos en todo tipo de representación de la Tierra, ¿ya? Ahora, efectivamente vamos a trabajar los contenidos a partir de lo que está en el programa, como ustedes están viendo, y no sé si vimos esta yo me acuerdo que ya no la habíamos visto, esta diapo, que es más o menos lo que nos marca, ¿cierto? Lo que si ustedes ven color como amarillo o verdoso, ¿ya? Es la verdadera forma de la Tierra, ¿ya? Y si ustedes se fijan, el elipsoide es una figura geométrica que nosotros hacemos calzar, ¿ya? En la Tierra a través de los cálculos matemáticos del promedio de la superficie más el promedio del relieve, etcétera, hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este es el cálculo, ¿cierto?, que usan los GPS para determinar nuestra posición en la Tierra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los satélites? Aquí este IXZ son las referencias que utilizan la información satelital para calcular nuestra posición exacta. Pero si ustedes se fijan, la calculan en relación al elipsoide, ¿ya? Ese es el tema. Y este elipsoide está calculado, como dice aquí, basado en el centro de la masa de la Tierra. Es decir, el centro de la Tierra es nuestro punto para sacar todos los cálculos matemáticos de cartografía o de georreferenciación. Entonces trabajamos con dos datos, que es el datum local, ¿cierto?, que este es el que nos permite ver la distancia y ver el eje del elipsoide, y, ¿cierto?, el datum geocéntrico, el que nos permite calcular exactamente a través de triangulaciones el punto exacto en el que nos ubicamos, ¿cierto?, en la superficie terrestre.
¿ya? Y ese más o menos los cálculos que se hacen para tener esta información, entre comillas, exacta. Por eso nunca va a ser tan exacta, porque la forma de la Tierra hace que no podamos tener ese dato exacto con esta tecnología. Obviamente van a haber otras tecnologías en el futuro, espero, que nos van a sí permitir tener un 100% de precisión, pero hasta ahora no, ¿ya? Y eso es básicamente porque nosotros estamos trabajando siempre con una abstracción, ¿ya? ¿Y cuál es esa abstracción? El elipsoide. Es decir, el elipsoide ustedes no lo van a encontrar en la naturaleza, ¿ya? Van a encontrar un punto matemático, ¿cierto? Intuitivo que ha hecho el ser humano para localizarse y precisar más o menos dónde se encuentra esta situación. Ya saben que, chiquillos, yo estoy teniendo muchos problemas, así que me voy a cambiar de computador. Me esperan 2 minutos, por favor, porque vuelvo al tiro. Pero voy a cerrar acá, porque este computador me está dando muchos problemas. Aló, chiquillos. Aló. Aló, aló. Aló. Sí, profe, se ve y se escucha. Ah, ya. Sí, perdona, es que tuve que cambiarme de computador y que tenía una serie de problemas en ese computador que me estaban fregando. Cargo al tiro la clase en este otro y seguimos. Y seguimos.
Ya quedamos aquí más o menos, ¿cierto? Espérate, les pido disculpas por todo este inconveniente. Ahí están viendo la presentación, chiquillos, donde quedamos, ¿no? ¿Aló? Sí, profe. Sí, por favor, conteste porque o si no quedo con... Espérate, esto no es la clase completa. Espérate, pero vamos a seguir después. Aquí estamos, esta era. Esta era la clase, perdón. Ya. Ya, nosotros vamos a empezar aquí, ya sé lo que voy a hacer. Ya, aquí estamos. Vamos a seguir. Entonces quedamos en esta diapo, ¿ya? Que es lo que nos permite a nosotros volver a referenciar los puntos sobre la Tierra. Bueno, nosotros cuando hacemos la representación de la Tierra, cuando se hace el punto de vista de la construcción de un mapa, nosotros tenemos que hacer una situación de este tipo. Y esto se llama proyección, ¿ya? ¿Y la proyección qué significa? Que nosotros estamos desde el centro de la Tierra o desde un plano astronómico imaginario, ¿ya? Estamos proyectando, ¿cierto?, sobre un plano la forma de la Tierra. Porque en la realidad, ¿cómo nosotros podemos detectar claramente dónde se encuentran las deformaciones? Tierra, nos daríamos cuenta, por ejemplo, que los paralelos siempre están separados más aproximadamente por 200 kilómetros. Los paralelos se van deformando en la medida que nos acercamos, dependiendo de la proyección, se van deformando en la medida que nos acercamos hacia un polo. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes se fijan, esta es una proyección polar, ¿cierto? Está mirada desde arriba, desde un punto astronómico, en el Leemos que la parte norte del continente africano está Profesor, sobredimensionado. ¿Sí? Dígame. disculpe, sabe que desde que se volvió a conectar ha tenido problemas de conexión, no se ha escuchado nada, casi nada. Casi nada, se corta la Se internet, ¿o ve la no? imagen, se ve la imagen, pero el audio no se escuchaba nada. Voy a ver si tengo el audio dado, porque en una de esas, no, si tengo el audio dado. ¿Cómo se escucha bien o mal? Sí, ahora se escucha bien, lo que pasa es que yo creo que fue un tema de internet, pero Sí. a nosotros no nos llegaba nada porque le pregunté a mis compañeros si era yo y todos Ya. no lo escuchábamos. Sí, es que, ¿sabes que parece que el problema de internet, primera vez que me sucede que he tenido tantos problemas con internet, porque, porque es atroz, se ha caído, se corta, se cae la señal.
Entonces estoy con ese tipo de situaciones. Yo pensé que era el computador que estaba experimentando falla. Me vine y me cambié a otro computador y seguimos las mismas. Sí, así parece. Profesor, Por lo menos ahora se escucha un poco mejor. profesor, lo otro es que no hemos visto esa presentación. La clase pasada solo vimos el syllabus. Y por lo menos yo también no... Se pegó de nuevo. Se había ido profe de nuevo, recién volvió. Oye, qué terrible lo que está pasando en este computador hoy. Es lo que pasa que estas clases son más. A ver, vamos a ver esta. Bueno, ahora, la clase pasada no vimos nada de materia. No solo las evaluaciones y el syllabus. Yo estaba seguro, por eso yo les decía, ¿y por qué no? Se lo había mencionado, pero también se le había pegado al internet. Especiales? A ver, estoy mal, ¿ya? Profe, no sé si usted me escucha cuando se le pega, pero se le ha pegado bastante ahora. Sí. Sí, yo te escucho súper bien. Espérate, voy a cambiarme, voy a hacer un último experimento de mejorar esto. Voy a cambiarme de señal. Sí, que se va a cortar un poquito. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ya, ¿se escucha mejor? ¿Te escucho? ¿Sí? ¿Ahí, Por el, chiquillos? ¿Aló? por el momento sí, profe, no se ha pegado aún. Ya. Cualquier cosa me avisan, por favor, y perdonen las situaciones. Bueno, vamos a empezar de nuevo, ¿cierto? Con algunos conceptos de geografía humana, ¿ya? Entonces, para tener este tema resuelto, lo primero que tenemos que señalar que la geografía, por eso les decía, la geografía es una. O sea, lo primero que tenemos que decir que la geografía es una. Que nosotros, para el estudio, la hemos dividido en dos grandes campos, lo que es la geografía física y lo que es la geografía humana. ¿Ya? Pero eh, nosotros no podemos separar los dos campos porque los dos campos están interrelacionados. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, si nosotros vemos nuestra región, ¿ya? Vemos nuestra región, nosotros vivimos en espacios geográficos físicos, obviamente la depresión intermedia, la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, ¿cierto? Profe, está pegado. No puedo creer, pero soy yo que tiene problemas. ¿Ah? ¿Ahora volví o no? ¿Aló? Sí, ahora volvió, quedó en... estaba hablando de la cordillera de la costa. Ahí fue lo último que escuché yo. Ya. Ahora dice la calidad de la
vive, ¿ya? Y esta forma de cómo vive el ser humano, tratamos de representar, ¿cierto?, a través de las representaciones de la Tierra, que son el arma fundamental que tiene la geografía como ciencia. Es decir, cuando ustedes están hablando de geografía, como idioma geográfico, nosotros encontramos las representaciones de la Tierra. Ese es el idioma natural de la geografía. Pero este idioma natural de la geografía también tiene ciertos códigos especiales. Tienen códigos en los cuales nosotros tenemos que representar la superficie, pero como la superficie de la Tierra es tridimensional, ¿ya? Está formada por 3 dimensiones, largo, ancho y alto, ¿cierto? Tenemos que llevarla a 2 dimensiones, donde el alto desaparece. Entonces nosotros siempre trabajamos con largo, ¿cierto? Y ancho, y desaparece el alto. Perdón, no sé si dije alto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este fenómeno, ¿ya? Que es una teselación del territorio, ¿ya? Y por lo tanto, cuando ustedes hacen esto, siempre van a encontrar estos tipos de dificultades. Pero estos tipos de dificultades no impiden que lo que nosotros logramos para representar la Tierra sea efectivamente un instrumento que nos permita enseñar y, por lo tanto, plasmar distintos conocimientos en ello. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un mapa de densidad poblacional, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos representando en una superficie de la Tierra, ¿cierto? Con distintos colores, con distintas figuras geométricas o con algún otro símbolo, porque dijimos que los mapas, ¿cierto?, también son simbólicos, con algún otro símbolo, cuánta población está viviendo en ese lugar. Ahora, ¿por qué necesitamos recurrir a los símbolos? Porque ningún mapa es a escala 1:1. Todos los mapas alto. O sea, los satélites en realidad no usan una distancia muy larga, son unos 1000 kilómetros, 1500 kilómetros, de ahí no pasan los satélites. Bueno, pero eso es otro cuento. Entonces, ¿qué veríamos desde el espacio? Vería, ¿cierto? Si no habíamos visto este PPT, sí, este PPT es otro, pero están los mismos contenidos, ¿ya? Así que no se preocupen porque estos son frutos, son los pre-PPT, donde se encontraba el PPT original, pero son los mismos contenidos. Lo que pasa es que acá están más segmentados nomás. Porque aquí está la Tierra, te fijas, la forma de la Tierra, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros quedamos acá.
quedamos, ¿cierto? Que para representar esta figura geoide, que eso ya lo vimos hoy día, de alguna manera lo entendimos, que el geoide es la forma de la Tierra como es, ¿ya? ¿Y esto cómo se calcula? Usted dice, profesor, ¿cómo llega esa papa, ¿cierto?, que está ahí a transformarse en la Tierra? Eso se ha medido debido a los cálculos de la gravitación que nos afecta todo lo que está en la superficie, los muebles, todos ustedes cuando caminan, los animales, los pájaros cuando vuelan, todo, referenciado en relación al centro de la... Profesor. Profe. Ahora no la escucho. ¿Aló? Bueno, cuando, no sé si me escuchan, alguien que ponga un flash, pero bueno, ¿sí? Yo lo escucho, profe. Ya, Quería qué bien. comentarle que nos pega mucho, ¿Sí? se nos pega mucho como su voz. Debe Ya. ser por su red de internet, profesor. Sí, es que Así ese es el problema. como que tenemos Primero, como algunos espacios que no... sí, no, yo también la estoy escuchando súper corta. Lo que me está pasando que Ahí se volvió a pegar, profe. Como que yo va a no sé, empezar a hablar y se queda pegado y después cuando va a cambiar la diapo como que se escucha de nuevo. Entonces ya la diapo, cuando da la sí. explicación nosotros ya la perdemos y ya está pasando a la otra. Ah, ya. Bueno, voy a tratar de dejar una pura diapo puesta y hablar de la figura, ¿cierto? Ahora, lo que estaba hablando, ¿me escucha ahora, señorita? ¿Aló? Sí, sí, Ya. sí lo escucho. Lo que estaba hablando que los científicos, ¿cierto? Gente muy especializada, construyó este mapa de la Tierra, o esta representación de la Tierra, porque no es un mapa, esta representación de la Tierra, en base a los cálculos de la gravedad, ¿ya? Entonces, teóricamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre Y ahí, profe, se fue de nuevo. de nuevo? Y ahora volví. Sí, no sé cuándo responde, siempre vuelve, pero cuando está explicando se va. Sí, no, es que realmente no sé lo que está pasando, porque te lo prometo que es primera vez que me pasa. Y bueno, perdón. Nuestro peso de acuerdo al lugar de la Tierra donde esté, ¿ya? Por eso sabemos que la Tierra tiene esta forma, ¿ya? Y eso está determinado por la cantidad de masa que hay hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Que ese es otro punto. Entonces, ¿qué es lo que diría? Si nosotros nos paráramos aquí en esta parte del mar Índico, ¿cierto? O de la India, que no está bien claro si está dentro de la India o no. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que nosotros pesaríamos algunos gramos menos que estando en Chile. Eso es lo único que les podría decir. Ahora, ¿por qué nosotros no lo percibimos? ¿Por qué no salimos volando de aquí o etcétera? Porque nosotros, las diferencias son tan pequeñas, aquí están aumentadas obviamente, son tan pequeñas que nosotros no las percibimos, ¿ya? Pero eso es básicamente, y eso hace
que la Tierra tenga esta forma. ¿Ya? Y aquí yo les comento, entonces estoy un poco confundido con la clase, porque a lo mejor como hago en Talca también me confundí. Esto se debió, esta forma se debió que hace unos 4.000 millones de años, que es una cantidad impresionante de tiempo, la Tierra chocó con un objeto muy similar a su tamaño, y donde salió la Luna, un cataclismo, ¿cierto? Que si ocurriera ahora no quedaría nada en vivo, y que efectivamente formó la Tierra y formó la Luna. Pero nosotros, como somos seres inteligentes, hemos resuelto el problema de la forma de la Tierra para poder representarla a través de la creación de este elipsoide. ¿Ya? Que significa que nosotros hacemos un promedio entre el geoide, es decir, las distintas fuerzas gravitacionales que están atrayendo la Tierra, y la superficie de la Tierra. Entonces, ese promedio matemático, que en otras palabras empareja, ¿cierto? Ambas mediciones, la de la superficie y la forma geoide, ¿ya? Es la que nos permite generar un plano donde podemos, ¿cierto?, trabajar para construir nuestras representaciones de la Tierra o nuestro mapa, ¿ya? Y aquí vimos el datum, ¿cierto? Esto ya lo vi, el GPS, ¿ya? Que está basado, si ustedes se fijan, está basado en el elipsoide y en la superficie de la Tierra, pero que nunca va a ser exacto. No va a ser exacto porque efectivamente la figura elipsoide, como una representación matemática, siempre es un promedio, ¿ya? Y aquí estamos hablando del datum geocéntrico, ¿ya? Pero este tema tiene que ver más con el posicionamiento de los cuerpos en la Tierra. Es decir, cuando nosotros caminamos, ¿cierto? Cuando ustedes usan el Waze para navegar, para andar en automóvil, etcétera, etcétera, ¿por qué siempre se pierden? ¿Por qué siempre tiene un grado de inexactitud, ¿cierto? Este tipo de programa, pueden ser mejores, pueden ser peores, pero estoy seguro que siempre lo han mandado para lugares nada que ver en alguna ocasión, porque efectivamente hay un error de donde tú estás, ¿cierto? Y efectivamente donde se encuentra donde se encuentran los relieves o donde efectivamente está en la superficie de la Tierra. Y entre menos puntos de referencia tengas, más difícil es lograr esta referencia geográfica, ¿ya? Entre menos satélites, perdón. O sea, es decir, que te permite a ti calcular más precisamente entre estén más conectados distintos satélites. Por eso en los lugares más aislados, ¿cierto? Donde hay menos conexión satelital y por lo tanto menos señal de tu celular, porque la conexión satelital a ti no te llega al celular, porque te llega indirectamente a través de tu señal de teléfono, ¿ya? Y si tienes menos señal de teléfono, vas a tener menos información para calcular tu punto. Por eso si estás muy alejada, ¿cierto? En zonas cordilleranas con muy poca señal o ninguna señal, no te va a funcionar, ¿ya? Y, ¿cierto? Aquí yo les comentaba que las representaciones de la Tierra siempre van a tener deformaciones porque nosotros tenemos estos puntos, ¿cierto? Que van deformando los paralelos, ¿cierto? Y los paralelos, ¿qué es lo que son? En teoría, los paralelos, como ustedes saben, como se definen, un paralelo es una línea recta que no se intersecta. O sea, dos paralelos en realidad son dos líneas rectas que nunca se van a intersectar. Ahora, ¿por qué se curvan? Porque la Tierra es redonda, o semirredonda, o geoide. Pero como tenemos un elipsoide que la hace, ¿cierto?, de alguna manera más redonda, nos permite hacer esas ficciones de los paralelos y de los meridianos también. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que los paralelos, cuánto se llama una deformación de la Tierra? Porque los paralelos tienen distintas formas y no corren, ¿cierto?, de manera igual. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un paralelo en la realidad siempre es interceptado por un meridiano en un ángulo recto, ¿ya? Por la forma que tiene el paralelo,
¿cierto? Y el meridiano. Pero si nosotros nos damos cuenta acá, en esta figura, yo no sé si la están viendo, alguien me diga si la está viendo esta figura y está escuchando la explicación, ¿ya? Sí, En esta profe. figura, sí, en esta figura nosotros nos damos cuenta que los paralelos, que debieran ser dos líneas rectas, ¿cierto? Con igual distancia o con igual diferencia, vemos que representan aquí cuadrados o figuras no cuadradas, ¿cómo se llaman? Figuras geométricas absolutamente distintas. Esto, ¿cierto? Cuando nosotros lo traspasamos se nos transforman en estos errores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está mejor representado? Aquí en este caso, la parte norte del continente europeo y que está sobre representado la parte sur del continente o la parte norte del continente africano, como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos fijamos en el plano, en la pseudo figura que está acá de la representación de la Tierra, ¿qué nos damos cuenta? Que a pesar de que una representación de una esfera, igual se nos distorsionan los paralelos, porque es imposible matemáticamente, ¿cierto? Perdón, humanamente, representar una circunferencia en un plano. Así de sencillo. Por eso, aunque aquí el mapa trata, perdón, esta circunferencia trata de decir que efectivamente los paralelos son iguales, si ustedes se fijan, siempre van a haber diferencias. Siempre. Siempre que estamos trabajando en dos dimensiones, siempre va a haber distorsión. Eso es lo que yo creo que ustedes que se lleven, ¿cierto? En esta clase, que vamos a tener siempre esa dificultad y vamos a tener que trabajar con ella, ¿ya? Entonces eso hace que en algunos sectores, algunos tipos de mapas, ¿cierto? Tengan distintas formas la Tierra y distinto peso la Tierra. Ya aquí tenemos otro tipo de proyección donde vemos dónde se produce la mayor distorsión, también hacia la zona ecuatorial, ¿ya? Y donde están en teoría los cuadraditos mejor hechos, ¿cierto? Más cerca del polo. Y ahí nosotros podemos determinar que queda mejor representada esa superficie de la Tierra. ¿Ya? Entonces, eso, chiquillos, de nosotros tenemos que tener súper claro porque es la forma que nosotros tenemos que traducir la información a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, el estudiante tiene que tener claro que un mapa siempre es una representación. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Nada? Aquí vamos a ver algunas proyecciones que son las más comunes que se utilizan, ¿cierto? Esta es una polar de Lambert, ¿cierto? Y nosotros nos fijamos entonces en esta proyección, donde se quedan mayormente representadas la superficie en la zona más alejada del polo, ¿cierto? Y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, si usáramos esta proyección, que Sudamérica parece más grande que Norteamérica, ¿ya? Aunque técnicamente son bien similares, pero ocurre eso. Lo mismo pasa con Australia. Australia, para que nosotros saquemos una superficie, son aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados. Y la placa euroasiática son más de 21 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que la placa euroasiática debe ser unas 5 o 6 veces más grande que Australia, y aquí en este mapa, Australia, ¿cierto? O el pedazo de Australia que aparece como más grande. ¿Qué significa eso? Significa que está sobre representado. Se distorsionó la representación de la Tierra. ¿Ya? ¿Cierto? Aquí tenemos otra proyección. Decir
las formas de la Tierra o los tamaños de los continentes se van a ver aumentados o disminuidos de acuerdo a la posición. ¿Ya? ¿Sí? ¿Podría usted explicar esa diapositiva de nuevo? La de Estas dos. Albers. La de Albers y de Lambert. Sí. No, la de Lambert no escuché. La de Albers no. Mira, fíjate, pero hay que compararlo un poquito con la otra para que quede más claro. Mira, fíjate que acá, aquí en el polo, parte específicamente el polo y no se come nada de la superficie del mar o del polo norte o del océano del polo norte, lo que está bajo el hielo, ¿ya? Y fíjate que acá aparece como un círculo. ¿Te fijas o no? Perdón. Aparece como un círculo, un semicírculo donde se desaparece el polo norte. ¿Ya? Si tú se fijas con la otra, ¿ya? ¿Te fijas? ¿Cuál es donde aparece mejor la figura de los continentes? ¿En la primera o en la segunda? ¿Lo voy a mostrar ahí? ¿Cierto? Fíjate en Groenlandia. ¿Dónde está más deformada? En esta, ¿cierto? O sea, en esta encontramos que Groenlandia está más deformada. Pero cuando nosotros la deformamos, Groenlandia aparece mejor representada en términos de proporción que acá. ¿Te fijas? Fíjate. ¿Te fijas? Aparecen súper representadas. Es decir, este no es el tamaño real. Puede ser la forma, pero no el tamaño. En cambio acá, ¿te fijas? Los mismos continentes aparecen, si bien deformados, un poco mejor representados en proporción a los otros continentes. Entonces, ¿pero qué estamos pagando cuando nosotros hacemos eso? Hacemos que la forma de los continentes se deforme mucho más. Cuando nosotros queremos representar terrenos que efectivamente representen superficies más o menos similares a lo que existe en la naturaleza. Cuando nosotros no queremos hacer eso y queremos fijarnos solamente en la forma que tienen, ¿cierto? Nosotros no ocurre esto. Es decir, esta África se parece más al África, ¿cierto? Que realmente existe. ¿Ya? Y eso, ¿cierto? Tiene que ver con las proyecciones, que es la proyección cilíndrica. ¿Ya? Los mapas de Google que ustedes tienen, ¿cierto? En el Google Map, usan, ¿cierto? La proyección cilíndrica. Eso es lo que se usa. El tamaño de los continentes, ¿cierto? Y de la superficie mantiene la forma de los continentes y de los territorios. Por ejemplo, saquemos una diferencia. Si ustedes ven Groenlandia, ¿cierto? Esto yo no sé si los pasé, me parece. Groenlandia, en esta proyección de Mercator, ¿cierto? Se ve casi un poquito más chica que África. ¿Ya? Y cuando nosotros hacemos eso, ya efectivamente la forma de Groenlandia y la forma de África están mejor hechas, pero no representan la superficie que tienen. ¿Ya? Es el tamaño. Por ejemplo, como yo les comentaba, Norteamérica es casi el mismo tamaño de Sudamérica, pero acá, en este tipo de proyección, ¿cierto? Que es la proyección de Mercator, Norteamérica se ve más grande que Sudamérica. Y en general las zonas que están más cerca de... ¿Pero esto por qué se produce? Se produce porque están más cerca del polo. ¿Ya? No del polo norte, obviamente, pero no porque efectivamente se deformen. Fíjense que acá la Antártida aparece como un continente gigantesco y que en realidad no es así.
Es decir, aquí, ¿qué es lo que podemos encontrar en esta proyección? Podemos encontrar, por ejemplo, la relación, entre comillas, más igual entre los distintos continentes o las distintas superficies, ¿cierto? Y aquí podemos ver, por ejemplo, el tamaño real entre Sudamérica y Norteamérica y entre África y Europa. Pero ¿cuál es el problema que tiene esta proyección comparada con la de Mercator? Que deforma mucho más la superficie, los terrenos, que la de Mercator. Entonces, por eso se utiliza más la de Mercator y no los tipos Peters. Por eso nosotros en Google utilizamos Mercator. ¿Ya? O se utiliza Mercator. ¿Ya? Porque nos permite representar mejor la forma de los continentes, más que cualquier otra situación. ¿Ya? Esa es como la gran diferencia que hay. ¿Ya? En cambio, esta Peters nos dice, mira, Sudamérica es casi tan grande como Norteamérica, o África, ¿cierto? Más grande que Sudamérica, eso es real. Entonces, dependiendo de cómo se deforma esta intersección de estos cuadraditos, le pongo yo, pero no se llaman cuadrados, ¿cierto? De los que forman los meridianos y los paralelos, ¿cierto? Nosotros vamos a ver más o menos qué zona está más deformada, ¿ya? Y nosotros sabemos, por ejemplo, que si nosotros pudiéramos rayar los meridianos no son líneas rectas, porque nacen todas del mismo punto que el polo norte. Dice, ahí no nos está dando el polo norte. Todas van derecho y no se intersectarían nunca. Pero bueno, ¿cierto? Y aquí el Google Map. ¿Y cuál es el Google Map? Perdón, y el Google Earth. ¿Y cuál es lo que utiliza? Utiliza una proyección de Mercator, que está ajustada, ¿cierto? Ya no en paralelo y meridiano, sino unidades astronómicas, ¿cierto? Estas unidades que nos permiten ¿a qué viene todo esto? Que cuando yo les decía, no sé si les dije a ustedes o en la clase pasada, ¿por qué los atlas están obsoletos? Perdón, ¿por qué los atlas están obsoletos? Desde el punto de vista político y humano, están obsoletos porque la situación de las poblaciones es muy dinámica y van cambiando rápidamente. Y segundo, porque estas representaciones nos permiten, ¿cierto?, a distintas escalas. Y las escalas se van corrigiendo matemáticamente. Estás como fuera mirando desde el espacio y la Tierra aparece redonda y cuando lo acercas te permite llegar a la cuadra, ¿ya? Porque va a otro tipo de medición que ya no son los paralelos, que ya no son los meridianos, sino son estos datum, ¿cierto? De georreferencia que permiten una mayor precisión de la superficie terrestre. Pero esta precisión, como yo les decía, es una precisión
podríamos llegar hasta un 99% de igualdad, pero no vamos a llegar al 100%. No va a ser nunca igual al 100% la realidad, porque eso es imposible que pueda ocurrir. Si ustedes se fijan en este tipo de mapa, en esta red, ¿cierto?, de datos, ¿cierto?, que está hecho de manera georreferencial, se fijan que la intersección entre paralelo y meridiano en todos tienen más o menos el mismo tamaño. Eso es por un tema de representar fielmente, ¿cierto?, la forma, perdón. Esto hay que tenerlo claro, no la superficie, la forma de la corteza terrestre, salvo en los polos que ya se distorsionó un poco. Y si yo quisiera hacer que este mapa, ¿cierto?, transformarlo en un círculo, ¿cierto?, no lo puedo hacer porque si ustedes se fijan, los meridianos ya van en línea recta todavía. Entonces, nunca con esta tecnología vamos a tener, a menos que en las impresoras 3D nosotros podamos hacer mapas de la Tierra. Ahora, ¿cuál es la forma más precisa de representar la Tierra entonces, después de todo esto? Son los globos terráqueos. Es decir, si nosotros quisiéramos trabajar realmente en enseñarle a los niños las verdaderas formas y proporciones de la Tierra, nosotros tendríamos que trabajar con un globo terráqueo dentro de la sala. ¿Cuál es el problema que tiene el globo terráqueo? El globo terráqueo tiene un problema que básicamente son muy pequeños. O sea, tú para trabajar con un globo terráqueo más o menos que te permita cierto nivel de exactitud y que los niños lo puedan manipular, ¿cierto? Tienes que trabajar con un globo terráqueo grande. Yo he visto globos terráqueos hasta en sacapunta, que no te sirven para nada, ¿cierto? Pero si tú quisieras trabajar con un globo terráqueo efectivamente, ser un globo terráqueo por lo menos de 1 metro de radio. Es decir, 1 metro hacia el fondo, un globo terráqueo grande. Si no, no te va a servir. ¿Ya? Y porque, como son globos terráqueos, ¿cierto? Las representaciones, los símbolos que puede incorporar, ¿cierto?, al interior son muy pocos. No pueden incorporar, generalmente no pueden incorporar los límites, no pueden incorporar las ciudades menores, no pueden incorporar los ríos, o si los pueden incorporar, los incorporan mal, ¿te fijas? Es decir, el globo terráqueo, a menos a la medida que va creciendo, porque si tú tienes un globo terráqueo de 2 metros, va incorporando más símbolos, pero ¿cómo te lo lleva a la sala? Ese es el tema. Entonces, el globo terráqueo, a pesar de que es la forma más precisa de representar la Tierra, el problema que tiene es que es muy difícil trabajar con él en forma operativa. Es decir, llevarlo a la sala de clases, que los alumnos trabajen, que anden como una pelota de fútbol, etc. Y que nos va dando, ¿cierto? Esa es la geografía física, y de ahí de la geografía física, como yo les decía, nosotros traducimos, ¿cierto?, la información. Y donde tenemos corrientes frías, por ejemplo, si nosotros miramos donde hay corrientes frías, aquí en Sudamérica, en África y aquí en la costa de California, vamos a encontrar zonas desérticas. ¿Ya? Y aquí si nosotros viéramos la península del Labrador, aquí en cuanto se llama en Australia, perdón, Australia, que estoy mal, en Norteamérica, en Canadá, ¿cierto? Que nos vamos a dar cuenta que aquí esta península es absolutamente seca, ¿ya? Y el sur de Chile, la zona de La Pampa, ¿cierto? Punta Arenas, los que hayan ido para allá, también son zonas secas. ¿Por qué? Porque están influenciados por corrientes frías que determinan bajas precipitaciones, ¿ya? Y si ustedes se fijan, por ejemplo, Nueva Zelanda, ¿cierto?
donde se filmó El Señor de los Anillos, que está más o menos a la altura de Puerto Montt de nosotros, ¿ya? Tiene una corriente cálida y por lo tanto tiene una fuerte cantidad de precipitaciones, ¿ya? Y el norte de Europa, ¿cierto? Como esta zona de Suecia, ¿cierto? Inglaterra, se permite la vida acá, se permite la agricultura solamente porque existe la corriente del Golfo. Sin corriente del Golfo no hay agricultura en Europa. Porque si ustedes se fijan, muchas partes, por ejemplo, partes de Finlandia, ¿ya? Y de Noruega, están a la misma altura que está la Antártida chilena. Si ustedes se fijan, la línea aquí, esta línea de puntito, es lo que nos permite ver las líneas polares, los círculos polares, y que nos damos cuenta que parte del territorio europeo está dentro del círculo polar, pero ¿qué hace que haya vida, que haya agricultura, que haya bosque, ¿cierto? Es simplemente que hay una corriente cálida, que es la corriente del Golfo que llama. Esto, ¿cómo representamos esto? Se llama esta situación, son cartografías temáticas. Están representando un tema. ¿Qué tema están representando aquí? ¿Cierto? Las corrientes marinas y las precipitaciones, ¿ya? Y la influencia en la superficie de la Tierra. Eso es lo que nosotros tenemos de esta información. Aquí no nos interesa representar, pero nos interesa más o menos la forma de la Tierra para poder determinar las zonas donde llueve o no llueve o donde hay... Tenemos una cartografía con leyendas de densidad de población, ¿ya? Y que tenemos esta cartografía temática que los circulitos, de acuerdo acá de Italia, representan una cantidad, una determinada. Distribuir cualquier tipo de información en un mapa, ¿ya? Ahora, Excel nos permite a nosotros trabajar y generar cartografía política, ¿cierto? Si ustedes no sé si se han fijado, pero hay una opción en Excel donde está gráfico, entonces no sé si podríamos ver, o eso es para los de la mención, ¿cierto? Donde tú puedes realizar mapas de este tipo. O sea, tú puedes colorear y hacer mapas, etcétera, etcétera, en Excel. Entonces ya tú puedes trabajar y a los niños no tienen para qué se calque un mapa. ¿Ya? Que es un tema que está revolucionando. O sea, muchos profesores no saben que pueden usar una herramienta tan sencilla como el Excel para producir su propia... E incluso tú, si no tienes el mapa, porque hay algunos mapas que vienen en el Excel por defecto, pero tú puedes tomar cualquier mapa, ¿cierto? Introducirlo en el programa y colorearlo e incorporarle la información que tú necesites. Entonces, esa nueva herramienta, unido al Google Earth, ¿cierto? Unido a herramientas como el Excel y otras más, aquí no estoy pasando una serie de sistemas de información geográfico de utilización escolar, hacen que el Atlas, como ya lo decía en un punto anterior de la clase, esté obsoleto. Ya tú no necesitas necesitas un buen computador, no, en otras palabras, y saber usar ciertas aplicaciones. Y con eso reemplaza el uso de los mapas y los puede ir modernizando. Supongamos, y tú puedes hacer mapas políticos y temáticos de lo que quieras, del dato que tú necesites, de la agricultura, de la actividad humana, de la contaminación, de lo que tú tengas datos, tengas información y quieras llevarlo a una cartografía, tú ya puedes realizarlo bajo este formato, ¿cierto? Y aquí, no sé si irán a ver, me están viendo.
¿Ya? Aquí yo lo que les pasaba en estas aplicaciones, que les voy a mandar esta, bueno, la otra presentación también está estas representaciones que nos marcan, por ejemplo, acá, dónde se distorsiona más. ¿Te fijas? Estos circulitos representan el menor grado de distorsión. Entre más circulitos sean y más perfectos, ¿cierto? Menor distorsión. ¿Qué vemos acá? En la proyección de Mercator, por ejemplo, por eso yo le decía que mantiene la forma, los circulitos, ¿cierto? Son bastante precisos, lo que sí se diferencian en tamaño, pero siguen siendo círculos. Y la de Gale-Peters, la que yo les decía, si ustedes se fijan, que representa mejor la superficie, vemos que los círculos, ¿cierto?, adquieren distintos tamaños, ¿cierto?, pero se deforman. Entonces, esta la representación, ¿cierto?, más utilizada, que más se utilizan son estas dos, la Gale-Peters y la de Mercator, ¿ya? Pero existen extra la de Milwoody, por ejemplo, que también se utiliza mucho en computación, pero vemos que cuáles son las áreas donde existe una mayor distorsión, ¿ya? La de Miller, donde está mayor distorsionado, ¿cierto?, los polos, ¿ya? Y por ejemplo la estereográfica, ya que esta hay una deformación total hacia las partes exteriores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? Me permite esta aplicación de metroscom.com, me permite comparar, ¿cierto?, el grado de exactitud que tienen las distintas representaciones. ¿Cuál es la que usa el sistema de información geográfica? La de Mercator, ¿ya? Tengo la clase aquí, no me aparece alguien. ¿Dudas, chiquillos? Por ejemplo, esta me permite jugar, ¿cierto?, con el tamaño de los países de acuerdo a su... bueno, ¿qué pasó aquí? De acuerdo a su tamaño. Supongamos aquí vemos Estados Unidos, como en la medida que yo lo voy acercando, vea, aquí, ahí, voy acercando hacia el norte, Estados Unidos va creciendo, ¿ya? Y en la medida que lo acerco hacia las zonas ecuatoriales va disminuyendo, ¿ya? ¿Eso por qué se produce? Por la distorsión que me hace Mercator. Y aquí ustedes pueden poner cualquier país, Chile, ¿cierto? Aquí está nuestro largo país, ¿cierto? Vamos viendo que en la medida que nosotros nos acercamos al polo se va achicando y en la monarquía, en la medida que... ¿Aló? ¿Aló? Ahí se escucha, profe. ¿No me estaban escuchando? Estaba en el mapa y después... Se dejó Bueno, chiquillos, llegaríamos hasta aquí, ya son las 11:30 más o menos, perdonen la clase, voy a tratar de ver qué pasó, quejarme con la compañía, qué está pasando, pero es primera vez que tengo problemas con las clases. Y eso no va, po. ¿Qué quieren que les diga? ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Ah? ¿Usted tiene la compañía MTR de internet?
Sí, BTR. Pero tengo contratado el mejor Es que plan por los decían en la 600 clase megas. Sí, que como que el fin de semana, desde el fin de semana que tuvo un problema. sí, debe pasar porque yo le estaba echando la culpa. El fin de semana. Sí, no te escuché nada, pero no importa. Si me escuchan, lo que sí tengo BTR, tengo entre comillas el mejor plan, y efectivamente desde el fin de semana que estaba experimentando problemas. Pero yo le había echado la culpa a que cambié el sistema operativo y que ustedes saben que cada cierto tiempo Apple te va pidiendo que cambie el sistema operativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el computador que tenía el tema de Apple y cambié al Big Sur, que es el nuevo sistema operativo, y de ahí empezó con problemas el computador. Con problemas, con problemas, con problemas. Y ahora yo pensé que este que funciona con Windows, que es otro computador que tengo, eh, me siguió con los mismos problemas. Y yo aquí estoy al lado del cuánto se llama del router. Así que no puede ser problema de router, de señal. Tiene que ser el BTR, entonces voy a quejarme, porque esto no puede seguir así. Mi queja, voy a hablar directamente con el presidente de BTR para decir que se perdió minutos valiosos en una clase. Profe, Ya, sí, sube los PPT al sí, sitio. no, se lo voy a mandar al tiro. Ya, Este, profe. que lo vamos a seguir viendo la próxima clase, ¿ya? Sí, esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, que hay harto contenido, eh, con las erosiones, con todo, pero la que tengo yo, la próxima, espérate, ¿dónde tengo? Esta la voy a dejar la clase de ahora mejor, esta la voy a subir, las representaciones de la Tierra. Denme un segundo para que se la suba al sistema. Porque no, que esta situación fue realmente caótica. Ya, escritorio. No cortéis, no os vayan. Pues eso, vayan ahí hoy día. ¿Les llegó, chiquillo, no? Les llega ahora. Al chat. Aló. Me sale solo un mensaje, clase de hoy, pero el archivo no sé si no me carga o no me aparece todavía. Ya, espérense, estoy cargando de nuevo. Espérense un poquito, parece que no lo cargó. Ay, ay, ay. Parece que BTR, ¿quién fue que me estaba hablando de BTR? ¿Qué es lo que decía de BTR? Que el fin de semana presentó problemas. Ya, ahora sí. Ahora le llega. A ver, vean Sí, profe. ahora. Ah, ya. Entonces estamos ya, ok.
Nos vemos, chiquillas, que tengan buen